No quisiéramos hacerles esperar más tiempo. Yo creo que entramos directo a la plática y bueno, nos presentamos. Alejandro es el delegado fiduciario de Banco Invex en toda la región sureste. A nuestro cargo tenemos la oficina desde Veracruz hasta la oficina de Mérida también. Y bueno, pues siempre Villahermosa nos queda en medio, así es que si no es con una o es con otra oficina, pero estaremos aquí presentes. Y bueno, la intención de esta plática es precisamente darles a conocer, yo creo que cosas nuevas, cosas innovadoras que si un banco no trae cosas distintas, pues simplemente te sumas a algo más de lo que ya hay, ¿no? Y sabemos que la parte fiduciaria no es algo del todo conocido. Casi mucha gente escucha el nombre y desde el nombre no es muy favorecedor, pero la verdad es que hoy día el fideicomiso se convierte en un instrumento desde la parte patrimonial hasta la parte empresarial, con lo cual se empiezan a hacer negocios, por lo que nos toca ahora la parte global, ¿no? Viene gente de fuera, del extranjero, o viene gente de otras ciudades que viene a hacer negocio aquí a la plaza, y de qué forma te puedes ir asociando estratégicamente con ellos. Pues esa es una de las partes que hace el fideicomiso, pero en esta ocasión es un tema un poco más patrimonial el que nos ocupa hoy, y para eso precisamente pues entre Oralia, que es una, bueno, ustedes ya la conocen, una profesional del tema en lo que es la planeación patrimonial, y lo que nosotros hacemos es cómo aterrizar justamente esas ideas en un fideicomiso, ¿no? Yo creo que mejor entramos en materia para ir, como los aviones, recuperando el tiempo perdido, y al final hacemos las conclusiones, ¿ok? Pues adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Yo le quiero dar las gracias a Banco Invex, que durante los pasados meses nos ha invitado a dar unas pláticas a manera de poder estar cerca de la gente y promoviendo un poco la cultura de la empresa familiar en varias ciudades. Estuvimos en Veracruz, estuvimos en Córdoba, en Mérida, en Cancún, y agradecemos mucho como firma de consultoría que nos haya dado la oportunidad desde el licenciado Javier Barroso Díaz Torre, vicepresidente del Consejo de Administración, a Gerardo Díaz de Solano Díez, director de la banca de Peninsular, a Ricardo Calderón, que es director fiduciario en la Ciudad de México. También está aquí mi gran amigo Alejandro Vizcar de Anda, que es el delegado fiduciario en Mérida y que ve las operaciones de toda esta parte. Y a Ornella, que también nos visita, Ornella Maldonado, banca privada también de Invex, que está aquí con nosotros el día de hoy. A todos, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dieron durante todo este tiempo de poder hacer la promoción y la cultura de la empresa familiar a lo largo de todo el Golfo de México y a lo largo de la península, y conociendo gente que como ustedes también enfrenta los mismos retos en muchas maneras. Y el día de hoy queremos dar un pequeño paseo por las empresas familiares. Nosotros muchas veces pensamos que los problemas que nos aquejan a nosotros como empresas familiares o planear nuestro patrimonio para el futuro son exclusivas de nosotros y nadie le pasa algo como lo que nos sucede. Y no es así. El 90% de las empresas en el mundo son familiares y tenemos un reto enorme como familias, el poder preservar ese patrimonio para que la siguiente generación también lo pueda disfrutar el día de mañana. Y preservarlo no es cosa fácil, porque se dice que preservarlo es simplemente que permanezca. Y el reto no es ese. El reto es que crezca en el tiempo de tal forma que podamos multiplicar la riqueza y más familias puedan ser merecedoras de todos esos beneficios que nosotros también hemos tenido la suerte de gozar. Y muchas de las preguntas que nos hacen a nosotros como asesores y como firma de consultoría es: ¿qué podemos hacer hacia el futuro con este patrimonio? ¿Qué garantías tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer para que se preserve? Y hemos visto un común denominador. El común denominador es que se tenga una muy buena comunicación como familia, que realmente nos hablemos con la franqueza, que nos hablemos con lo que sentimos y que podamos realmente ser transparentes en nuestra comunicación. El segundo de los puntos más importantes para poderlo lograr es contar con un cuerpo de gente, de profesionales
en los cuales puedan recaer nuestras decisiones y que sean lo suficientemente profesionales para sumarnos valor. El tercer punto, ¿cuál sería? Pues tener los foros donde podamos hablar. Un foro donde podamos hablar es un consejo familiar para la familia, un consejo de administración, un consejo directivo de perdida, como decimos a veces, pero que haya un foro donde se hable de las cosas de la familia. Y en México, como podemos ver en esta lámina, tenemos esos grandes retos, porque muchos ni siquiera tenemos esos órganos de gobierno instalados. 14% de esta encuesta que estamos publicando aquí y que estamos compartiendo solamente tienen una asamblea familiar, el 18% un consejo familiar, el 21% un consejo de administración. Imagínense que solamente el 10%, una pequeña parte va a poder transitar a la siguiente generación. Aún estamos a tiempo de poder hacer algo, de poder repensar, de poder reformular y de poder comprender cómo transitar en el tiempo. Y nuestro modelo es muy sencillo. El modelo que muchas de las escuelas en España, en Estados Unidos, en otros lugares nos han dicho es ¿qué tenemos que hacer en nuestra familia o cómo lo operamos para poder entrar? No podemos transitar en una empresa familiar si finalmente la familia no se comunica y no está bien, si no nos escuchamos, si no entendemos cuáles son nuestras virtudes, nuestras afinidades, nuestras preparaciones académicas, y si eso no sucede, y si no lo alineamos en el tiempo, la transición se vuelve un poco más compleja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para poder entrar a trabajar en una familia, normalmente lo que hacemos nosotros como asesores es poder escuchar. Escuchar qué es lo que cada una de las personas quiere y desea para el futuro. ¿Cuál es su plan de vida? ¿Dónde coincide mi vida como miembro de la siguiente generación en este patrimonio? ¿Cómo alineamos los intereses en el tiempo? ¿Cómo alineamos también las posiciones? Porque puede haber conflicto. Y realmente en la vida, y esto va para el que tenga o no tenga la empresa familiar, ¿cómo le damos la vuelta al conflicto? En el sentido de que cómo no nos gusta hablar del elefante blanco en medio de la sala. Le damos la vuelta, le ponemos nombre, le colgamos una guirnalda, le hacemos 1000 cosas y finalmente no hay manera de poder realmente resolver el asunto. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar? Necesitamos hablar del conflicto. Necesitamos mapear todos aquellos conflictos que existan en la esfera de la empresa familiar y poder realmente localizarlos, ubicarlos, acercarlos y tratar de resolverlos. ¿Por qué? Porque es resolviendo como al final del día la familia trasciende. Si no se resuelve en esta generación el conflicto que tenemos y en el cual está usted pensando en este momento, si eso no se resuelve, finalmente la siguiente generación, cuando uno ya no esté, tendrá que tomar la decisión con la carga emocional que eso refleja para esa nueva generación. Lo mejor es platicar cuando la gente aún está. Porque le puedes platicar y le puedes preguntar acerca de las cosas que todavía quedan pendientes por resolver, pero a veces no tenemos el valor de hacerlo. Necesitamos hacer algo importante, se llama cohesión. ¿Cómo cohesionamos a la familia? ¿Cómo la hacemos exitosa? Con modelos de comunicación buenos, con respeto, con ubicación de roles claros para cada miembro de la familia, con una ubicación muy clara de lo que cada uno de nosotros queremos con ese patrimonio y que seamos lo suficientemente generosos para poder trabajar en pro de toda la familia. Que tengamos ese sentido empresarial en las venas y queramos realmente portar la camiseta de la empresa familiar y trabajar por ella. No es cosa sencilla. Pero, ¿cómo podemos hacer conciencia de esto en el tiempo? Nosotros lo que buscamos cuando entramos a trabajar en una familia empresaria es poder organizarla correctamente. ¿Y cómo la organizamos correctamente? Vemos nuestro mapa de comunicación con todos los miembros de la familia. Ubicamos conflictos que resolver.
De ahí lo que hacemos es estructuramos todo el protocolo familiar, planeamos el patrimonio para la sucesión hacemos la planeación y hacemos el acompañamiento de la sucesión. Aquí estamos hablando de 3 temas muy importantes. Uno, el protocolo. El otro, la planeación patrimonial. ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? ¿Para dónde lo voy a dirigir? ¿Cómo lo tienen que operar si yo estoy o si no estoy? Y luego, la última gran pregunta. ¿Quién se va a quedar operando y durante cuánto tiempo y para qué? Cuando uno entra a trabajar en las empresas familiares, pasa algo muy interesante. Tenemos que entender qué tipo de familia es, porque eso es otra cosa impresionantemente interesante. Es qué momento está viviendo esa familia, qué edades tiene, qué necesidades tiene cada uno de los miembros de la familia. Necesitamos comprender también qué tan profesionalizada está, en qué sector está, en qué industria está. Y de ahí podemos definir el protocolo junto con la familia. El protocolo son un grupo de reglas, ¿sí? Son un grupo de reglas que norman la vida de la familia y de la relación de la familia con ese patrimonio. Son las reglas escritas y las reglas no escritas. Es lo que decía el abuelo que dice que todo el mundo puede trabajar aquí si tiene X o Y carrera. Es la regla que decía no se agarra de la caja a menos de que pase esto o pase aquello, ¿sí? Muchos lo tenemos y muchos lo sabemos, pero nadie los escribe. Y hay muchas de esas reglas que queremos seguir preservando en el tiempo y finalmente hacerlas realidad. El protocolo tiene un carácter ético y moral. Son reglas morales, son reglas de observancia. Es un compromiso que debemos de tener con la familia, con la empresa. Y a la vez, el protocolo en México se tiene que traducir a los acuerdos societarios, a los acuerdos directivos en sociedades, a un testamento o a un fideicomiso para realmente hacerlo vida. ¿De qué hablamos en el protocolo? Me van a decir, híjole, puro rollo histórico, esas cosas se guardan en el cajón y nadie lo pone en práctica. No, el protocolo familiar es algo que tiene que hacerse vida. Y si no se hace vida, no funciona. ¿Sí? ¿Por qué se tiene que hacer vida? Nadie ama aquello que no conoce. ¿Cómo le cuento la historia a mis nietos el día de mañana de la historia esta, de cómo fundó el abuelo la constructora o la empresa o lo que tenemos hoy? Alguien lo tiene que conocer, alguien lo tiene que amar. Y toda historia es como tú la cuentas. Entonces, entre los miembros de la familia, redactamos el cómo nació este patrimonio y qué esfuerzo tiene atrás. ¿Cómo nació? ¿Cuál es la tradición y la cultura de nosotros? ¿Qué queremos preservar en el tiempo? Y cuando lo escribimos, lo hacemos vida. Lo hacemos de una manera cognitiva, lo traducimos y lo tatuamos en nuestras vidas y lo hacemos parte de ellas. ¿De qué hablamos en el protocolo? Decimos qué patrimonio hay. Decimos cómo nos gobernamos y cómo tomamos las decisiones, los órganos de gobierno. Decimos qué relación queremos mantener como familia a través del tiempo. Hablamos acerca de cómo vamos a manejar los dineros, cómo vamos a invertir en vida de los fundadores, después de que ellos se vayan. Hablamos también de todo lo referente al plan de sucesión. ¿Quién sigue después de nosotros? ¿Por qué tiene que ser esa persona? La metodología de cómo seleccionar a nuestros sucesores, en varios sentidos. ¿Quién dirige? ¿Quién está en el consejo? ¿Quién va a ser accionista? ¿Por qué? ¿Con qué requisitos? ¿Cuándo? Todo eso se habla en un protocolo familiar. Y dentro del protocolo familiar hablamos de una parte increíblemente sana, que es ¿qué voy a hacer con mi patrimonio? O sea, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Y qué decisiones voy a tomar para el día de mañana? En muchos escenarios. Cuando yo estoy vivo, cuando no vaya a estar yo tan bueno, ¿quién me va a cuidar? ¿Cómo me van a cuidar? ¿Con qué dinero? ¿En qué momento? Ese tipo de cosas y preguntas. Eso de lo que nadie habla cuando estamos en la edad que estamos.
¿Por qué? Porque realmente esperamos a que las cosas sucedan para hablar de ello. Y las circunstancias son distintas. El mejor momento para poder hablar de este tipo de cosas es cuando estamos con la salud y con la claridad y la paz para poder hablar. ¿Qué hablamos en este momento en planeación patrimonial? Que incluimos todo lo referente a los bienes inmuebles, a los seguros, a las fianzas, a los impuestos, todo aquel patrimonio que tenemos, concesiones, tenemos a veces ranchos, a veces tenemos casas, a veces tenemos cuentas aquí en México, fuera de México, en otro lado, ¿sí? Y hablamos de todas estas cosas para poderlas organizar y organizar de manera efectiva. Ahora, todo este inventario patrimonial que podemos tener, que es muy bueno hacerlo, porque luego tenemos gente que dice que no tiene nada, hasta que nos sentamos y empezamos a escarbar y abrir los cajones, y la gente se va acordando de cosas que ni siquiera se acordaban que existían, ¿sale? Tengo historias como para escribir un libro, créanme que sí, porque hemos estado con muchas familias a lo largo y ancho de México, y la distinción de haber trabajado fuera de México también, con algunos de mis profesores, y es apasionante el poder ver cómo la gente a cierta edad, y me incluyo, vamos perdiendo un poco la noción del tiempo y de la memoria, y no nos acordamos ni siquiera de cosas que teníamos, o que, oye, ¿y eso qué pasa? ¿Qué ha pasado con eso que teníamos? Que nadie se acuerda, ¿no? Y ahí está. Entonces, es bueno siempre tener un muy buen inventario de bienes, tenerlo organizado y tenerlo también muy bien ubicado, ¿sí? Y tener muy buenos archivos documentales, que también no los tenemos normalmente. Los tenemos ya cuando la gente lo hace por una emergencia, pero no lo hace como un propósito real de una actividad que tiene que cumplir y que tiene que hacer. Es como el testamento, ¿sí? Y no me van a dejar mentir. Me atrevo a decir que la mitad de aquí no tiene un testamento. ¿Por qué? Si somos eternos, ¿no? Entonces, es la verdad. Y nos da miedo hacerlo. Es más, se enoja la gente cuando hablan de ello. Pero es lo más natural el poderlo hacer y el poder hacer en conciencia. Parte de la planeación patrimonial que vamos a hablar el día de hoy aquí se puede hacer por varias vías. Se puede hacer por la vía de un testamento y diciendo las cosas cómo van a quedar. Se puede hacer también en un fideicomiso. Se puede también hacer a través de una sociedad y poner las designaciones de las acciones y la forma en la cual van a transitar las acciones en el tiempo, en el gobierno de una sociedad, también se puede hacer. Pero hay soluciones en las cuales hoy quiero hablar un poco más, y voy a dejarle la voz en un momentito más a Alejandro, que habla muy bien acerca de los fideicomisos, porque nosotros tenemos esa extraña idea en la mente de que los fideicomisos son para gente caudal, y nada más alejado de esa realidad, ¿sí? El fideicomiso es uno de los instrumentos más perfectos en México, al menos para poder transitar de generación en generación en cuestiones de patrimonio. No son tan costosas comparado con no tenerlo o tenerlo de una manera desordenada. Y a mí me encanta hablar de fideicomisos porque son una parte apasionante de mi vida. Yo nací pues, siendo mitad fiduciaria y así como un poco camaleónica, porque empezamos haciendo fideicomisos por otros fines, pero hoy en día es una de las vías más seguras para poder transitar tu patrimonio en el tiempo. Hoy vamos a tocar esta parte antes de entrar al tema fiduciario con Alejandro, y para podérselos dejar porque es muy bueno, así que hagan muchas preguntas ahorita que le pase el micrófono a Alejandro, porque lo vamos a aprovechar en ese sentido. Pero voy a hablar de la sucesión. La sucesión es un proceso mediante el cual el patrimonio de la familia transita de una generación a otra y se concibe como un proceso de vida. En la sucesión se establece una transición de liderazgo. Pero yo quiero hablar también de algo. Nosotros hablamos de sucesión, y cuando hablamos de sucesión en varios aspectos diferentes. Uno de ellos es la sucesión de roles. ¿Qué hablo de roles? Si yo me pongo en la empresa familiar, yo voy a suceder en cuestiones de operación o de dirección. A lo mejor el fundador es director. Voy a suceder a alguien de la familia o a un externo, a un proceso. Si yo hablo de propiedad, ahí va a haber una sucesión de facto cuando alguien muere. A alguien heredas, alguien va a estar ahí atrás, después de mí.
Y puede haber una sucesión también en la familia y que nadie quiere y nadie habla. Y es una sucesión de quién va a ser el gran mediador de la familia, porque ya se está muriendo el patriarca. Y el patriarca era el que mediaba. Entonces, hoy voy a hablar de esas tres sucesiones. Vamos a hablar de las tres. ¿Okay? La sucesión se hace perfecta cuando hay una comunicación familiar. Y la sucesión también puede ser legal y patrimonial, como lo dije. Yo les puedo asegurar que muchos de nosotros ni siquiera hemos pensado, sí queremos retirarnos y decimos que queremos retirarnos, pero en el fondo la verdad es que no queremos retirarnos. Y entonces, cuando no tenemos clara esa parte, como líderes y fundadores, ¿en qué momento me voy a retirar? No estamos dando un mensaje claro a la familia tampoco. Entonces, tenemos que tener muy claro en nuestra mente ese momento de cuándo nos vamos a retirar nosotros, para ser generosos y también poder educar a la siguiente generación en nuestros cargos. Y un proceso de sucesión de esa naturaleza para poder educarlos en la versión de que ellos puedan ser directores o que pueden ser gerentes, es una cosa distinta a educarlos a ser dueños. Ser dueño es otra cosa. Ser dueño es tener una mente, aparte de empresarial, tienes que subirte, y yo siempre lo he dicho en las sesiones de coaching que le doy a los miembros de la siguiente generación, tienes que subir 3 o 4 o 5 escalones arriba de donde estás ahorita. Porque lo tienes que ver con visión panorámica para el día de mañana. Porque lo tienes que ver como un negocio, lo tienes que ver con la responsabilidad de lo que implica pagar una nómina semanal. A nadie le duele ser empresario hasta que empieza realmente a pagar y a tener un compromiso de pagar sus impuestos, de pagar una nómina y de ser empresario. Ser empresario en México es un acto de valentía. Así lo catalogo yo. Porque somos a veces esos soñadores que vamos gritando en el desierto y que nadie a lo mejor nos entiende a dónde vamos y todo, pero cuando empiezas a ver ya tus productos empacados, que están saliendo las actividades de tus tiendas, que estás viendo que el ganado se va, que estás viendo, en ese momento empiezas a vibrar como empresario. La adrenalina. Y hay varios de los que están aquí sentados que me van a leer perfectamente. ¿Cómo le transmito en la sucesión a mis hijos la vena de la adrenalina de hacer negocios? ¿Cómo? ¿Hay una inyección? ¿Hay una vacuna? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo saber que este chamaco de 15 años va a ser el que me va a suceder el día de mañana y le va a dar la vena? ¿No? Le va a agarrar la pasión. Señores, la única manera de educar dueños a la siguiente generación es que vivan contigo esa dueñez. Que les prestes por ratos la silla y también lo vivan. Para que lo sientan. Para que se puedan entrenar el día de mañana siendo dueños también. Y aquí vienen preguntas muy padres. Estas preguntas, les puedo mandar la presentación a los correos que sean necesarios y nos dicen. Dicen, ¿tengo un plan para retirarme? ¿Sí o no? No hay mucho para acá. ¿Cuándo debo de irme? ¿Cómo debo de irme? ¿Cuándo debo de irme? Cuando no comprometa la operación de la empresa, ni la visión y la estabilidad de mi negocio. Y cuando tenga que suceder. Para ello, también debo de definir una ruta crítica de quién va a tomar mi lugar y por qué. ¿Qué características estoy buscando en mi sucesor? Y si es de mi familia, ¿cómo lo voy a entrenar? Oye, ¿debo de entrenar a mis hijos? Pues hay que ver cómo los vas a entrenar. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proceso para entrenarlos en los negocios? Soy generoso con mi conocimiento porque luego queremos que aprendan por osmosis. ¿Sale? Tenemos papás muy buenos que queremos que aprendan y todo, pero a mí nadie me enseñó así es que aprendan igual. No, pues buena suerte, ¿no? Entonces, debe de haber un proceso de cómo vamos a educar a los hijos para poder hacer esa transición de conocimiento. Los he formado más allá de la academia porque déjenme les digo una cosa, tenemos un montón de graduados de universidades bellísimas en este país
Yo soy una de las mujeres más creyentes en la academia, siento que siempre tienes que estar estudiando algo que le sume valor a tu profesión, pero más allá de sumarle valor a la profesión, es que lo compartas con la gente como el día de hoy, para sumar conciencia y para hacer un efecto de resonancia en la sociedad de que necesitamos preservar las empresas familiares. El 90% de las empresas familiares en el mundo funcionan como ustedes. Las demás cotizan en bolsa o hacen otra cosa. ¿Okay? Pero muchas funcionan como ustedes. Ahora, les he hablado de la empresa a los miembros de la familia. Híjole, ustedes tienen que ver el tipo de respuestas que hemos recibido con eso. Si les hablo los domingos, mis amigos de Yucatán, les hablo los domingos cuando estamos en la junta, en la casa de la abuela, y así, y ahí es donde platican. A ver, ¿quieren tener empresas familiares sanas? Si me dicen que sí, esta es la vía. Tenemos que tener foros donde hablen acerca de lo importante. Hay un foro donde solo se tocan cosas de la familia. ¿Saben? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Y todo, se llama Consejo Familiar. Hay otro foro que se llama el Consejo Directivo o el Consejo Consultivo. Es un pasito antes de tener como que tu consejo de administración pleno. Entonces, en ese consejo directivo buscas el poder tener la comunicación con la gente con la que trabajas para poder tomar decisiones. Esos foros son importantes para la formación de los muchachos de la siguiente generación. Muchas veces no trabajan ni siquiera ahí, pero sí participan, sí escuchan, sí ven cómo resuelven ustedes los problemas todos los días ahí. Porque ese conocimiento es básico para que puedan tener también una comunicación sana. ¿Dónde tenemos los problemas más graves? Los tenemos cuando mezclamos roles. Estoy hablándote como papá, como dueño, como qué sé cómo estoy hablando, y también estoy hablando como tu jefe. Y entonces, ¿dónde mezclamos muchas veces los roles? Cuando no tenemos claro el foro. Hoy es que estamos hablando en la casa. Es que estamos hablando, no sé, es que no te veo, es que cuando te veo, no te veo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener muy claras las agendas de los consejos. Tenemos que tener muy claros los alcances de cada uno de estos órganos de gobierno y podernos sentar a platicar en el que debe de ser. Les dejo esta copia. Consejo Familiar es el foro donde se escucha la visión de lo que como familia desea para el patrimonio y a dónde quiere ir con esto. ¿Cómo quiere hacerlo en el tiempo? ¿Qué misión? Esto está buenísimo. Cuando sentamos a las familias a hacer las misiones, ¿sale? No las misiones de que se vaya a misión allá al bosque, todo ese rollo, no. Hay una parte del protocolo que decimos cuál es la misión de la familia y cuál es la misión de la empresa familiar. Cuando sentamos a los muchachos, a la siguiente generación, y empezamos a escuchar qué es lo que quieren hacer como familia el día de mañana, te abre a ti como fundador una ilusión y una esperanza de que van a continuar con lo que tú les estás diciendo que quieres el día de mañana. Y no solamente lo van a continuar, es curioso, lo van a mejorar, porque creemos a veces que no van a ser capaces de hacerlo como Dios, no lo van a hacer como yo, no lo van a hacer como tú, Karen, porque tú eres a un momento de la historia distinto. Pero hoy en día, con esa ilusión, cuando encontramos muchachos que quieren seguir adelante, hemos escuchado unas misiones increíbles, unos valores extraordinarios, unos hijos buenos. Esos hijos no salen nada más porque sí. ¿Saben por qué? Porque pues, tienen padres que se dedicaron también a ellos, ¿no? Y lo han hecho bien. Entonces, aquí en el Consejo de Familia escribimos el patrimonio, el protocolo. ¿De cuál es el patrimonio? Es historia, cultura, valores, misión de la empresa familiar, misión de la familia, compromisos de nosotros como miembros de la familia hacia el patrimonio. Y también vemos cosas como acuérdate, patrimonio y plan de sucesión. El protocolo es muy amplio, pero se tiene que empezar por ahí para poder continuar a hacer los foros indicados para el futuro.
quiero hablar por un momento del Consejo de Administración. Hace poco murió un cliente mío en Monterrey, muy querido, y se nos fue, como diría la viuda, se nos fue el visionario, se nos fue el viejo que hacía el negocio, se nos fue el Ciro Operaloca de todas las empresas de construcción y que hacen manufactura en Monterrey. Y me decían, y era un hombre muy alegre, era sensacional. Pero pasó algo, dice, es que ahora ¿quién va a ser el que va a ver hacia el futuro? Y aquí es donde quiero hablar de esto, que se llama Consejo de Administración, que todo el mundo tira para un lado y dice que no sirve. ¿Y saben para qué es? El Consejo de Administración es un grupo de personas que te va a acompañar. Es tus consejeros, son los que te suman valor en ese órgano de gobierno. Y hay que instalarlo en el tiempo. Quizás no lo tengas perfecto al principio, vas a tener un consejo directivo, vas a tener un consejo consultivo, pero vas a crecer para poder tener un consejo de administración donde puedas tener la visión del futuro. Velo de esta manera. Tus hijos no van a estar solos, van a tomar buenas decisiones, van a estar acompañados con gente que tiene visión y que van a cuidar el patrimonio para que permanezca en el tiempo. Oye, ¿y quién debe de estar sentado en ese consejo de administración? Pues deben de estar sentadas personas que tengan idea de ser consejeros, de sumarle valor, de poder realmente votar de acuerdo a un gobierno corporativo y madurarlo y ver que ese consejo funcione y responda a las circunstancias que vive la empresa en ese momento. Tus consejeros no van a ser los mismos toda la vida. Van a responder a las circunstancias que en el tiempo puedan privar. Y aquí voy a hacer la gran entrada de mi amigo, el doctor Alejandro Guiscar, que ya lo hice doctor. Es uno de los fiduciarios que nos va a decir, que tiene más experiencia en el país, me atrevo a decirlo. ¿Sí? Ha sido un maestro, realmente al menos para mí ha sido un maestro. Y quiero presentarlo para que él se explique esto acerca del patrimonio. O sea, cómo podemos transitar un gobierno como de un consejo de administración a través de un fideicomiso, ¿sí? ¿Cómo podemos transitar el patrimonio, o sea, los bienes que tenemos a través de un fideicomiso? Quiero que esto lo explique Alejandro, que es brillante. Ya no te voy a decir nada, Alejandro, porque si no te voy a penar. Me voy a ensoberbecer. Hace más todavía, pero bueno, y se lo voy a presentar a Alejandro Guiscar, la audiencia de Tabasco. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, pues bien, aquí quisiera empezar con esta lámina en la cual pues dice, ¿no?, que toda planeación patrimonial es parte de un proceso de introspección, que es de lo que he estado hablando todo este rato con mucha profundidad y mucho conocimiento mi amiga Horaria. Y es todo un proceso en el que se van diagnosticando esas necesidades, conflictos, situaciones para poder llegar a algo, porque finalmente pues la planeación parte de eso, ¿no? Primero de hacer una detección, un análisis para poder plantear hacia dónde queremos llevar la empresa, pero todo eso es de alguna forma parte de lo que se hace en la firma de mi amiga Horaria. Y en lo que desemboca el producto final de todo ese conjunto de análisis, detecciones, la planeación en un documento que se llama protocolo de familia. Ese es como dicen el entregable o el producto terminado. Sin embargo, como lo dice la lámina, ese protocolo de familia pues no es el punto final, o por lo menos nosotros consideramos que no es así, porque hay algunas situaciones en las cuales, aunque puede haber todo este cúmulo de análisis, de introspección, de conciencia, en la cual la familia sabe a dónde quiere llegar, en realidad, si no se toma una medida para garantizar que eso se cumpla, pues solamente va a quedar como un alegre recuerdo, pienso yo, puede quedar un poco como eso, donde se invirtió mucho tiempo, dinero, pero sobre todo esfuerzo, conjuntamente la familia llegara a todo ese trabajo de introspección con una asesoría como la de Horaria, pues es algo
complejo, ¿no? No solamente es una cuestión de dinero, es tiempo, dinero, esfuerzo, que creo debe terminar cuajando en algo que sí sea realmente ejecutable y que sea vinculante de forma legal. Una forma de hacerlo pues es el fideicomiso, consideramos que es la forma más efectiva, y no porque yo sea fiduciario, resulta que me dedico a eso, pero sí creo que respecto de otro tipo de figuras terminaría siendo como la forma más efectiva. Aquí de alguna manera quisiera como distinguir, ¿no? Habría un género que es lo que es la planeación patrimonial, y respecto de esa planeación patrimonial podría establecer como dos especies, ¿no? Una planeación patrimonial que conlleva a las cuestiones familiares, y si estamos hablando de una planeación patrimonial que conlleva la administración de una empresa familiar que cuajó en un protocolo de familia, pues el siguiente punto será hacer un fideicomiso. Ahora bien, también hay cierto tipo de planeación patrimonial que no necesariamente implica a una empresa familiar. Hay planeaciones patrimoniales familiares que no implican propiamente el esquema de lo que se ha dedicado ampliamente mi amigo Oralia, que implica simplemente una cuestión de una situación personal, familiar, de vida. Y bueno, eso tiene una ruta diferente, porque pues eso no tiene que ver con un protocolo de familia que regule lo que va a pasar con la vida de la empresa, sino qué va a pasar conmigo, que el día de mañana no quiero, por la razón que sea, que los bienes de mi familia acaben administrados por un yerno que me cae gordo o cosas así. Eso no tiene que ver tanto con el protocolo de familia, pero sí tiene que ver todo con el fideicomiso. Entonces, nada más como distinguirlo, hay planeaciones patrimoniales que están ligadas a una empresa familiar. En esos casos, siempre creemos que la mejor ruta es, primera estación, hacer todo este análisis, cuajar en el protocolo de familia y después llegar a un fideicomiso. Y otro tipo de planeaciones patrimoniales cuando tiene que ver con cuestiones personales, no necesariamente empresariales. La forma es, pues, llegar a la asesoría con nosotros o a través también de Oralia, que, pues, como decía, ella es cuasi fiduciaria y discípula. Ella, de alguna forma, también en algunos de este tipo de estructuras es un primer contacto para ir viendo cuál es la ruta a seguir, y finalmente se conforma el fideicomiso, en el cual, pues más que hacer toda una introspección, es diagnosticar la problemática y ponerle una solución. Eso es algo en realidad mucho más rápido, porque no conlleva todo este análisis, introspección y poner a tantas personas de acuerdo, sino simplemente es, quiero hacer esto y cómo lo hago, y ahorita les voy a mostrar un poco cómo trabajaríamos en eso, en ambos casos, ¿no? ¿Qué es un fideicomiso? Bueno, pues el fideicomiso al final del día es una herramienta jurídica a través de la cual, hablando un poco, regresando al esquema del protocolo de familia, empresa familiar, la cabeza de la familia protege y organiza su patrimonio con el objetivo esencial. Pues toda empresa, ¿cuál es el objetivo? Pues toda empresa y todo organismo, persistir, ¿no? Que eso pueda continuar. Para que esto pueda continuar, pues va a poner ciertas reglas, y ahí viene un pequeño esquema, ¿no? En el cual el jefe de familia va a encomendar al fiduciario que recibimos ciertos bienes para que a través de un comité técnico se nos vaya instruyendo y de alguna forma se garantice, se favorezca que esas finalidades se puedan cumplir. Sin embargo, en realidad lo que vamos a buscar en este tipo de vehículo, pues es muy fino, pero es difícil decir es una cosa u otra, porque todo lo que va a llevar a cuáles van a ser las finalidades o las encomiendas que nos va a dar esa familia, pues es todo lo que se trabaja a lo largo de muchas sesiones, semanas, meses, a veces inclusive un poco más, dependiendo del tipo de problemática, en la conformación del protocolo de familia. ¿Y qué es lo que va a terminar sucediendo? Bueno, pues se van a llegar
a una cosa que se llaman los fines o finalidades. Esos fines o finalidades son como el núcleo, el alma de todo fideicomiso. Como todo contrato, a lo mejor lo ubican, pues siempre tiene como sus cláusulas de relleno, la competencia, la ubicación, pero el núcleo y el alma de un contrato de fideicomisos son sus finalidades. Y eso es lo bonito de esta figura. Ahorita lo voy a ver en la siguiente lámina, pero un fideicomiso, decía mi abuelo, que por cierto es notario en Ciudad de México, es todo y es nada, porque cuando uno habla de una compraventa, pues de alguna manera tenemos claro que hay un comprador que va a pagarle a alguien un precio y el vendedor va a transmitirle la propiedad. Cuando hay un arrendamiento, sabemos que hay un propietario que le va a dar a otro el uso a cambio de una renta, que es el arrendatario, ¿no? Pero cuando hablamos de un fideicomiso, como decía, es todo y es nada. Decía mi abuelo que es como poner un vaso, lo puedes llenar de café, de leche, de té, porque si yo a alguno de ustedes le pregunto qué es un fideicomiso, salvo que tenga ya alguna experiencia previa, va a ser difícil que puedan decir, a diferencia de un contrato de compraventa, arrendamiento, qué es. Y es que al final del día es una figura que permite que cualquier cosa, siempre y cuando sea lícita y posible, se meta o se instrumente. Esa forma de instrumentarlo se hace a través de esta parte del contrato que se llaman los fines. Y esos fines, la manera de definirlo en este tipo de fideicomisos, en los cuales se derivan de una planeación patrimonial relacionada con una empresa familiar que derivó en un protocolo de familia, pues todo ese trabajo es lo que nos va a llevar a decir, estos son los fines que queremos. ¿Qué tipo de fines hay en esos contratos? Pues donde de alguna forma, por ejemplo, se establecen finalidades para que algunos miembros de la familia, que son los que realmente tienen el expertise o el interés, sean los que operen la empresa, y a lo mejor hay algunos que no tengan ese expertise o el interés, y sin embargo se proteja la parte patrimonial, ¿no? Que tengan protegida su parte patrimonial, pero no necesariamente un rol decisivo. Igual se segmenta parecido a las planeaciones personales, para que de repente, pues si es el interés de la familia, pues solamente esté la familia y no la familia política, los esposos y demás, de alguna manera como tenerlos definidos. Se establecen cuestiones de gobierno corporativo para garantizar también que no solamente se cierre la familia, sino que se contraten a personas ya de corte profesional, a modo de que no solamente esté ligado de forma estricta a la familia, sino que se pueda garantizar, como decíamos, su permanencia. Y bueno, un poquito más amplio de solo lo que es el fideicomiso patrimonial relacionado a un protocolo de familia sería esta lámina, en la cual habla de la estructura básica de un fideicomiso patrimonial, y hay un fideicomitente. Al fideicomitente es la persona que nos va a transmitir bienes. ¿Y por qué digo transmitir? Este tema es polémico, pero de alguna forma voy a aclararlo. Todo fideicomiso parte del punto en el cual hay una persona que es el fideicomitente, que transmite bienes. ¿Y qué es lo que transmite? Transmite la propiedad, es decir, sale de su patrimonio jurídico y entra al patrimonio en una cuenta que se llama, para los que sean contadores de orden, no es una cuenta propia del banco, pero sí es jurídicamente, entra al patrimonio del banco en un cajón aparte que no se mezcla con el patrimonio del banco para llevar el orden, pero sí sale del patrimonio del fideicomitente, entra al patrimonio del fiduciario y entra de esa forma. ¿Para qué? Pues para que yo pueda, con base en esa transmisión de propiedad, llevar a cabo la realización de los fines. Y la realización de los fines típicamente se hace en el cumplimiento de esos fines. Lo que se va a hacer es que se entregan beneficios a favor de la persona que se llama el fideicomisario. Y aquí es donde se pone bonito, porque todo fideicomiso, como decía, puede ser todo, puede ser nada,
y básicamente lo que requerimos es que sean fines lícitos y que sean posibles. De repente puede haber fines que son no necesariamente a primera vista ilícitos, porque cuando decimos lícitos a lo mejor confundimos la licitud con la ilegalidad o la delincuencia, pero no necesariamente es eso. Por ejemplo, ¿qué tipo de fideicomiso yo no puedo constituir? Uno muy sencillo que viene ahorita a mi mente son fideicomisos sobre bienes que son ejidales. ¿Por qué? Porque los bienes ejidales tienen un régimen de propiedad social que es diferente a la propiedad privada, que no se puede transmitir su propiedad, porque así está definido en la ley agraria, y al no poderse transmitir su propiedad, yo no la puedo recibir y no puedo ejercitar ese tipo de finalidades. En algún momento esto va cambiando. Por ejemplo, anteriormente, pues todo lo que tuviera que ver con enervantes y cosas así, sería imposible tener algún fideicomiso en el cual tuviéramos ese tipo de activos. Hoy no es que los tengamos, pero no me sorprendería en algún momento que de repente me digan, a lo mejor no que me vayan a llevar las matitas, pero inclusive, no sé si han escuchado, pero esto ha ido revolucionando tanto que hay algunas empresas de este tipo que ya están cotizando en bolsas reconocidas y eventualmente me podrían decir, pues invierte aquí en este tipo de empresas que su finalidad pues es estar produciendo y generando marihuana, ¿no? Por ejemplo, entonces hace algunos años hubiera sido ilícito, hoy no necesariamente lo sería así, entonces todo eso se va ajustando, pero lo bonito del fideicomiso es eso. Yo puedo poner un fideicomiso, lo que me venga en gana, simplemente tiene que ser lícito, posible, y yo te diría además coherente, ¿no? Porque en algún momento recuerdo un caso en el cual un cliente, para un tema personal, pues de hecho sí lo habían constituido, porque a mí me tocó ya administrarlo, yo no lo hubiera hecho así, pero a mí me tocó ver el asunto que habían hecho colegas 20 años antes. Lo que había hecho esta persona fue dejar en un mismo fideicomiso como beneficiarios, había aportado cantidades importantes de dinero para que se invirtieran y decía, durante 15 años y hasta que alcancen mis hijos su edad adulta, trasciendan los 18 años, los intereses de la inversión va a quedar para la señora X. El único tema es que la señora X era la amante y los beneficiarios del capital eran los hijos y ella tenía la posibilidad de instruir la inversión. Este fideicomiso se constituyó antes del año 87. Para algunos de nosotros es claro que en ese año hubo un crack en la bolsa y pues eso se vino al suelo. Entonces después de algunos años hubo que estar litigando contra los hijos que decían, pues es que ciertamente se fue los valores al suelo, y alegaban que además la señora, cuando falleció su papá, se había puesto de novia con el funcionario no del fiduciario, sino de la casa de bolsa donde estaba eso invertido, que era, no recuerdo, era, creo que, no, ya ni me acuerdo, pero finalmente fue un problemón. Lo que logramos hacer en algún momento fue resolverlo. Había una situación ahí que terminó beneficiando también a los hijos. Por un tema de forma, el IPAP regresó el dinero y pues finalmente quedaron todos contentos. Pero bueno, a lo que voy es, uno puede poner en los fideicomisos todo tipo de reglas, siempre y cuando sean lícitas, sean posibles, y también en la asesoría tanto de la licenciada Canepa como la mía, pues vamos buscando estructuras que sean realmente sensatas. En algún momento yo también llegué a administrar otro fideicomiso que ese me pareció un poco más viable y de hecho me parecía la única forma de hacerlo, en el cual teníamos a 3 familias conviviendo. Teníamos la familia de él, la familia de ella y la familia que tenían en conjunto. Ellos habían estado juntos al principio cuando eran jóvenes, se separaron y luego ya en su edad adulta se volvieron a reunir y pues entonces tenían estos 3 cúmulos o universos y había que repartir bienes. Y creo yo, convencido estoy,
que eso a través de un testamento hubiera estado muy complicado, fácil de impugnar, imposible. Entonces esta ventaja de que los bienes salen del patrimonio de las personas para transmitirse al fiduciario hace toda la diferencia, porque los bienes al venir conmigo como fiduciario lo que haces es que al darme a mí la propiedad, pues es como si metieras un referee ahí, ¿no? Pero un referee que además no nada más está pitando, sino que tiene el balón y básicamente lo puede recoger en el momento que quiera para decir esto es para ti o esto es para ti. Entonces, así es más o menos como funciona el fideicomiso. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues hay una total confidencialidad y anonimato, porque independientemente del secreto bancario que existe, hay un secreto que es todavía más, digamos, más potente, ya por decirlo de alguna forma, es el secreto fiduciario. Tenemos esta figura en la cual, como decía, actuamos con independencia y profesionalismo, porque a nosotros lo único que nos interesa son dos cosas. Una, que los fines se cumplan, y la otra cosa muy importante, pues cobrar nuestros honorarios, pero no tenemos un interés directo en el negocio. Entonces finalmente no tenemos esos conflictos de interés como eventualmente en muchos casos, por ejemplo, hablando de sucesiones, muchas veces es típico que pones a un tío que a veces hasta es el mismo beneficiario dentro de una sucesión como albacea, y pues de repente se anda tardando para que los bienes no los pueda seguir administrando, o pasan cosas así. Cuando este tipo de situaciones suceden en un fideicomiso, pues realmente nosotros no tenemos ningún conflicto de interés, porque no tenemos interés en el negocio más que suceda lo que nos instrumentaron, lo que nos instruyeron. Es versátil por lo que acabo de decir, porque yo puedo poner lo que se me dé la gana, a veces cosas inclusive caprichosas, siempre y cuando sean lícitas, sean posibles y tengan una lógica. A mí me han puesto de repente fideicomisos donde me piden cosas tan, podría decir hasta bizarras, pero mientras sean lícitas posibles, lo hacemos. En alguna ocasión me pidieron instrumentar un fideicomiso para que una persona fuera una vez cada año a dar testimonio de que estaba aprendiendo una porción del Corán. Era una persona de fe islámica, leía el Corán, una porción, algo el equivalente a un versículo de la Biblia, más o menos como en la misma extensión, lo decía de memoria frente a nosotros y frente a un notario, y se le entregaba $1 millón en cada exhibición. Entonces, pero he tenido también fideicomisos de personas que venían de la parte de la guerra española, de los exiliados de España, que se fueron a asilar en la beneficencia española y decían, bueno, pues dejo como beneficiario, porque ya no tenían familia, a la beneficencia española, y en caso de que cualquiera lo que tenían ellos a su favor es dejaban todo el cúmulo de ahí del patrimonio, nosotros íbamos cada mes a verificar que estuvieran bien atendidos, se pagaba su atención médica y hospitalaria, y al momento de fallecer lo que quedaba de patrimonio, ya fuera líquido o inmuebles, pues ya se le transmitía a la propia beneficencia, y así podría seguir toda la tarde. Creo que simplemente les quería dar estos ejemplos para que vieran, tanto en la parte personal como en la parte empresarial, básicamente se puede hacer lo que uno quiera, siempre y cuando haya como una lógica. Hay algunas cosas que ante un planteamiento, si llegan con nosotros, las analizamos y damos opinión para que se haga de la manera más óptima. En algunos casos hay algunas situaciones que nosotros no les vemos como mucha lógica y tratamos de adecuar para que sean las mejores prácticas convenientes para las partes, ¿no? Nos da certeza en el sentido de que una vez que se llega a definir un contrato, lo que se está pactando básicamente es lo que va a suceder. De alguna manera, hablando por ejemplo de los protocolos de familia y las empresas familiares, al hacerlo a través de un fideicomiso, lo que garantiza es casi que vas a tener allá sentado como holograma a la persona que lo diseñó, al padre de familia, porque van a seguir respetándose ciertas reglas que se habrán definido en ese protocolo. Hay una rendición de cuentas en la cual
siempre vamos a administrar esos activos de acuerdo a los fines. No es algo que, aunque somos propietarios, decía hace rato, a mí me gusta digo propietario porque es la frase o la palabra con la que lo califica la ley. Realmente creo que somos más como titulares. Somos los titulares. Este tipo de bienes aparecen, por ejemplo, hablando de bienes inmuebles, aparecen a nombre de el banco, de Banco Invex S.A., fiduciario del fideicomiso tal, pero no estoy tan de acuerdo con que se diga que somos propietarios, aunque eso es lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque pues, un propietario pleno hace con sus cosas lo que quiere. Nosotros no hacemos las cosas con las cosas que nos transmiten lo que nos venga en gana, sino hacemos lo que nos instruye. Entonces somos una propiedad acotada que se llama propiedad fiduciaria. Ahí hay un punto importante. Hay algunos fideicomisos, o muchas veces se constituyen fideicomisos con nosotros con la finalidad de buscar una protección respecto de cuestiones personales. Es decir, por ejemplo, hablando de temas de delincuencia, de que mi protección, de que esté tan visible a la vista de todos cuál es mi patrimonio, eso puedo lograrlo también a través de un fideicomiso. Y no estoy diciendo que sea como para ocultar o esconderlo, pero como los registros son públicos, tampoco es necesario o indispensable que si tengo cierto cúmulo de bienes que he ido forjando a lo largo de mi vida, no necesariamente es tan conveniente que todo eso esté a la vista, porque con una búsqueda por nombre y apellido puede salir un listado. Entonces, otra ventaja indirecta, hablando de inmuebles sobre todo, que implica el constituir un fideicomiso, es que esos inmuebles ya no aparecerán en el registro público ante una primera búsqueda a mi nombre, sino van a aparecer a nombre de un fideicomiso que, bueno, se hace como muy difícil poder rastrearlo. Y eso es consecuencia del último párrafo que comenta ahí, la autonomía patrimonial. Esos bienes que se depositan en el fideicomiso, al final del día constituyen un patrimonio autónomo y que están afectos a los fines establecidos en el protocolo de familia, en el caso de fideicomisos relacionados con empresas familiares, o a los fines de un fideicomiso personal cuando no se trate de eso, ¿no? Blindan a esos bienes para que estén solamente afectos a ese tipo de fideicomisos, a ese tipo de fines. Y bueno, no es el objetivo de la plática, solamente lo menciono de forma muy rápida. Hay otro tipo de fideicomisos que no tienen que ver solamente con la planeación patrimonial, porque dada la versatilidad de la figura, pues tiene muchas más aplicaciones. Hay fideicomisos en los cuales instrumentamos emisiones en la bolsa, fideicomisos en los cuales lo que hacemos es favorecer la administración de recursos para la construcción de infraestructura, carreteras, presas, plantas de tratamiento de agua, fideicomisos en los cuales lo que hacemos es favorecer la asociación estratégica entre un dueño de tierra con un desarrollador para que se pueda construir algo y que ni el dueño de la tierra piense o tenga la duda de que el desarrollador no le va a pagar lo que le tiene que pagar, ni que el desarrollador piense que el dueño de la tierra de repente pueda retirar de manera inoportuna la tierra cuando ya ganó plusvalía y se haga perjudicar. Entonces, es una figura muy versátil, se puede usar para todo tipo de situaciones, no solo las patrimoniales, que son las que hoy quise abordar más por la invitación que tenemos, pero bueno, en todo tipo de casos funciona. Eventualmente nosotros siempre estamos disponibles para una asesoría, ya sea directamente o a través de la licenciada Canepa. Y pues para terminar, solamente decirles por qué sería un punto importante como referencia hacerlo con Invex, independientemente de las flores que me echa la licenciada. La realidad es que hoy por hoy sí somos el fiduciario número 1 a nivel México. Tenemos estos 485,000 millones de pesos en custodia y 1.849 millones de pesos en el patrimonio fideicomitido, pero más allá de eso,
A mí me parece importante recalcar que somos el único banco que tenemos 16 años certificados por una firma externa bastante acreditada que es Fitch Ratings, en la cual van cada año, revisan cuáles son nuestros procesos y observan cómo nos manejamos. De alguna forma calculan inclusive temas de rotación de personal, cuestión de quejas y demás, y realmente somos el único banco que tiene la calificación superior, de todas las que pueden darte, somos el único que tiene la calificación superior. La mayoría de los bancos no están certificados. Hay muchos bancos que inclusive no tienen el servicio, no es algo que todos los bancos lo ofrezcan, es un servicio, al no ser muy definido como un crédito o como una tarjeta, es algo que hay que tener como a las personas adecuadas, con mucho cuidado para evitar que pueda haber como cuestiones de un mal manejo, ¿no? Entonces realmente lo hacemos de una manera muy cuidadosa. Esto sí es, digamos, un atelier jurídico patrimonial donde lo hacemos a la medida de lo que se requiere en cada caso. Y bueno, finalmente mucho de eso lo hacemos de la mano, como decía, cuando es una empresa familiar con consultores como la firma Canepa. Y una vez que se da la inversión, lo hacemos en muchas ocasiones o promovemos que se haga en nuestra banca privada, aunque no necesariamente tendría que ser así. Hay algunos clientes que dicen, yo quiero seguir casado con mi inversión en X banco, y nosotros como fiduciario podemos invertir recursos en donde quiera. Solamente determinar qué tipo de bienes se pueden afectar en fideicomiso: bienes inmuebles, bienes, acciones. Por ejemplo, para los fideicomisos de este tipo, lo que tendría que afectarse en realidad son básicamente acciones, porque pues, la forma de controlar a la empresa es a través de las acciones. Para otro tipo de fideicomisos pueden ser acciones, pueden ser inmuebles, pueden ser otro tipo de maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, como les decía, es un cúmulo de cosas que en cada caso pues es una aventura para ir viendo cómo vamos a esbozar un contrato. Y bueno, cedo la palabra a Gerardo. Bueno, ya para finalizar, porque es una plática, parece fácil, pero cuando ya empezamos a meternos en la parte técnica, empiezan ciertas palabras. Yo creo que simplemente decirles, lo que queremos transmitir es que hay que ir planeando. Lo que dijo Oralia al principio es lo más importante. Hacerlo cuando estamos bien, que estamos tranquilos, y no cuando viene la emergencia. Son las peores decisiones, ¿no? Y cuando hablamos de fideicomiso, que en esta invitación nos vamos a la planeación patrimonial sucesoria, bueno, justamente aterrizamos, como decía una lámina de Alejandro, puede haber una planeación padrísima con Oralia, pero si no la terminas con un fideicomiso, queda como una bonita idea y como bien dice Alejandro, se perdió dinero, etcétera, ¿no? ¿Por qué INVEX? Porque somos un banco del tamaño necesario, que no nos interesa, es más, seguro muchos de ustedes ni siquiera habían escuchado la marca. No somos un banco de volumen, no nos interesa ir por sectores masivos, vamos a un cierto mercado muy específico donde atendemos necesidades. Y un banco grande no puede darse el lujo de ir haciendo trajes a la medida. Y esa es una palabrita ya de eslogan, ¿no? Banco tal, hacemos trajes a la medida. ¿Cómo puedes hacer trajes a la medida si tienes 5 millones de clientes, no? Nosotros no nos interesa eso, nos interesa sentarnos con cada uno de ustedes. Si el tema a hoy es la planeación patrimonial sucesoria, porque como familia hay, sobre todo ese tema, ¿no? De repente hablamos de consejo, hablamos de pareciera estructuras muy grandes. No es cierto. Yo creo que cualquier negocio familiar hay que dejar muy claras las cosas. 2 o 3 hijos. Tuvimos un caso en donde por default el papá jura que porque el abuelo inició un negocio de las llantas y a mí me gustó mucho y mis hijos quieren tener un pedazo del negocio. Y resulta que los hijos dicen, papá, lo mío era irme a Europa de artista, y la niña, y pues resulta que nadie quería estar en el negocio, ¿no? Hay que hablarlo con la familia estando hoy tranquilos y en vida.
La asesoría de Oralia nos gusta mucho en la plática porque lo que hace es anima a la familia a que tenga esas pláticas, a que se sinceren y entonces ahora sí poder planear, oye, el día que yo falte, se puede hacer esto. Y el fideicomiso, justamente, o el comité técnico de una institución fiduciaria, hace que se cumpla. Esa es la diferencia, quizás, cuando hablamos con un testamento. En los testamentos, en la mayoría de las veces, lo que se utiliza cuando fallece una persona. Pero cuando ya quieres dejar una cantidad de instrucciones, y sobre todo durante tanto tiempo, porque muere el padre, los 2 niños, o 3 o 4 eran todos menores de edad, no hay como un comité técnico que se encargue de vigilar mes a mes hasta que los niños crecen, son mayores de edad y reciben durante su infancia, adolescencia, lo que tienen que recibir para su educación, etcétera, ¿no? En fin, ya se platicó mucho. Estaríamos al ratito platicando con cada uno de ustedes si tuviera alguna duda, no solo en temas de planeación patrimonial, no solo en temas de fideicomiso. Somos un grupo financiero, somos un banco, contamos con banca privada, contamos con banca de empresas, ofrecemos todos los servicios de un banco tradicional, pero la diferencia es que estamos muy, muy cerca de nuestros clientes porque en ese sentido somos pequeños y nos gusta ser pequeños, pero nos gusta hacer bien las cosas. Entonces, no esperen que vean por ahí anuncios en televisión, ni en radio, nada. Esta es nuestra mejor publicidad. Por algo somos el fiduciario número 1 del país. Los invito a ver en la península. Yo creo que no hay proyecto importante de infraestructura o de iniciativa privada grande que no sea a través de INVEX, porque lo hemos hecho muy bien. Fiduciarios hay, ya casi no de la banca, como dice Alejandro, porque han tenido sus problemas. Equivocarse en un fideicomiso cuesta muchísimo. Ya ha habido cierre de divisiones fiduciarias de los bancos. Han empezado a nacer algunos fiduciarios de SOFOMES, pero que van van hacia otros objetivos. Muchos de aquellos extranjeros que están adquiriendo alguna casa en playa, y sabemos que en nuestra constitución política todavía está restringido, entonces utilizan de ese tipo de fideicomisos que son muy pequeños. Aquí hablamos ya de operaciones patrimoniales más sofisticadas o para operaciones donde hay 2 empresarios que quieren juntarse. Ya lo platicó Alejandro, y uno aporta tierra, otro aporta dinero, infraestructura, se trabaja, etcétera. En fin, pues muchas gracias, la verdad, por su tiempo. Es una plática un poquito pesada y les daremos ahorita nuestros teléfonos, nuestros contactos para que nos contacten a través de Oralia o a través de Alejandro, o nuestra banca privada con Ornella y con Alejandro, o a través mío me pongo a sus órdenes. Gracias, de verdad. Gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere preguntar algo del tema fiduciario, si alguien quiere preguntar algo específico a la gente de Banca INVEX que está aquí presente, yo voy a estar aquí también un rato más para cualquier duda. Los muchachos de INVEX están aquí el día de mañana también un par de horas, por si gustan consultar temas de banca privada, temas fiduciarios, están aquí. No tienen oficinas aquí, así es que les hago comercial. Si gustan sacar una cita con ellos el día de mañana, aquí van a estar y les pueden responder preguntas, inclusive hoy día el micrófono abierto aquí en la sesión, o si no también el día de mañana. Mañana también están para poder contestar preguntas. Es un honor y es un gusto haber podido estar con ustedes el día de hoy. Es bonito poder coincidir y que los momentos como estos se repitan el día de mañana para que sean foros en los cuales podamos intercambiar conocimiento y intercambiar experiencias que hemos vivido con familias. Créanme que es algo maravilloso el poder dedicarte en la vida a lo que más te gusta, ¿sí? Y dedicarte en la vida a lo que más te gusta, ya sea sembrar algo, criar ganado, hacer algo que se transforme, dar empleo, no lo sé. Pero lo más padre en la vida es poder dedicarte a lo que vocacionalmente estás identificando y donde te sientes como pez en el agua. Y yo soy una de esas grandes bendecidas, y mi amigo también, porque a mi amigo le encanta también hacer fideicomisos, no se ve haciendo otra cosa. Y los que estamos en nuestra profesión realmente lo disfrutamos mucho, y cuando lo disfrutamos podemos construir grandes ideas y podemos también ser parte de esos sueños a través de ustedes. Nos hacen vivir también, ¿sí? Nos hacen ver también más allá de los tiempos,
ver el futuro junto con ustedes, de alguna manera. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros, a sus familias, hay algunos clientes aquí presentes de nuestra firma, muchísimas gracias. Y gracias también por estar aquí el día de hoy y compartirnos lo más caro en esta vida, que es el tiempo de uno. Muchas gracias por estar, ¿sí? Los que tengan preguntas, si quieren alguien preguntar algo al fiduciario, que es el más taquillero siempre en las pláticas, les puedo decir, aquí está, y con mucho gusto, tenemos un micrófono ahí atrás, por si alguien quiere preguntar, va para allá, y yo cedo el micrófono aquí a Alejandro. Buenas noches. Una pregunta como desconocimiento y por miedo muchas veces el fideicomiso, ¿qué costo tiene o cómo se manejan los costos cuando hablamos de un fideicomiso? ¿Es un porcentaje en base a, obviamente, al patrimonio o tiene algún costo cada vez que se vaya liquidando parte de ese fideicomiso? Okay. En Banco Invex lo que hacemos no se hace así la tasación del impuesto, porque fíjate que me traicionó el subconsciente, no se hace el cálculo del honorario como si fuera un impuesto, porque pues no somos la oficina de recaudación, ni tampoco somos su socio para estar recajando los clientes. Y básicamente como lo hacemos es en base a la carga de trabajo y la responsabilidad que asumimos en cada contrato. Los fideicomisos patrimoniales, por ejemplo, para dar una muestra, fideicomisos patrimoniales sobre recursos líquidos son 30,000 pesos de anualidad, siempre y cuando, obviamente si es interés nuestro apoyar a nuestra banca privada, siempre y cuando los recursos se administren en Banco Invex. Si tenemos que administrarlos fuera, porque en realidad sí nos lleva a un costo diferente y una carga distinta, pues eso se va incrementando. Sobre inmuebles, digamos, un patrimonial sobre inmuebles, no de este tipo de protocolo porque es más sofisticado, pero sobre inmuebles, algo sencillo, que tenga activos 3, 4 inmuebles con un valor a lo mejor hasta de unos 20 millones, 20, 30 millones de pesos, cobraríamos 50,000 pesos de anualidad. Ya de ahí, pues hay que empezar a ver en cada caso qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, fideicomisos para la administración de esos fideicomisos que les llamamos A+B, donde vamos a administrar el desarrollo de un fraccionamiento, alguna cuestión. Siempre y cuando sea hasta de cierto tamaño, estaríamos cobrando como 130,000 pesos. Y así, fideicomisos empresariales pues se cobran más caros, fideicomisos donde hacemos infraestructura se cobran más caros, fideicomisos de tipo emisores a bolsa pues son muy caros, ¿no? Pero pues todo depende de lo que hacemos y de la responsabilidad que asumimos en cada caso. Sí. Buenas noches, antes que nada permítanme presentarme, soy Mario Cámara, arquitecto, y les agradezco mucho la charla, ha sido muy enriquecedora para mí. Escuché que ustedes van a estar aquí mañana, no sé si van a tener otra sesión similar a la que tuvieron el día de hoy, y esto lo comento porque de haber sabido de lo que se trataba, pues hubiera invitado a mi familia, a mis hijas y a las personas que considero que están involucradas en el tema, para que también lo conocieran y pudiéramos, como bien comentan, platicar en familia, ¿verdad? Porque quizá lo que yo me llevo el día de hoy no lo podré transmitir de la misma forma como lo hicieron ustedes. Entonces, por lo tanto, pues dos cosas. Una, si me pudieran mandar en un correo lo que vi que estuvieron filmando, y dos, no sé si alguien de mi familia pudiera venir mañana a alguna charla que ustedes tendrán. Gracias. Sí. Claro que sí, Mario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Y claro que sí, con mucho gusto podemos conversar con su familia el día de mañana. Aquí estaremos en la mañana, todo el día. Los chicos de muchachos de van a estar también mañana. Y sí es cierto, esto es algo que hay que compartir.
y que se habla poco, ¿no? Y con mucho gusto podemos conversar con su familia el día de mañana. Si alguien más gusta tener esta plática, también lo podemos hacer el día de mañana con su familia. Una servidora está aquí este fin de semana, gracias a Dios, en la ciudad, y con mucho gusto nos podemos reunir con la gente, ¿no? Para hablar de esto y poder realmente focalizar muy bien la necesidad de cada quien, porque si esto es como dijo Alejandro, es un traje a la medida desde hacer el protocolo, ¿no? Porque cada quien le duele cosas diferentes. Hemos tenido protocolos que traen más de 100 temas, por Dios, quieren seguir controlando después de la muerte, como me decía una viuda que atendimos alguna vez, pero sí es curioso, y se siente que controla después de la muerte, ¿no? Como la telenovela, pero no. El asunto es hablar de eso y hablar de las reglas claras, y qué reglas son para cada familia. Eso es súper importante. Queda don Carlos, por favor. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos hoy. Primero, igual, gracias por Gracias. la plática. Tú formas parte de una mesa empresarial donde estamos nosotros. Sí. Y eso es mucho que estén aquí ustedes. Yo sí me atreví a traer a mis hijas. Gracias. Igual, Gracias. a Pedro por lo mismo. Ajá. Pero son el patrimonio es de aquí. Entonces, vamos a tener una plática contigo más adelante. Por Nos sentamos supuesto. contigo con todo gusto. Yo creo que es el momento. Ese momento yo hoy en la mañana. Qué padre. Yo agradezco que estés aquí porque mandé la nota de invitación a muchos, pero después de lo que dice Dani, es verdad. Esto es ya, si lo dejamos pasar, cuidado. Sí. Gracias. Hay que conversarlo en vida y cuando uno tiene la salud y el ánimo para hacerlo, ¿sí? Porque luego también a veces uno ya no tiene ni el ánimo de hacerlo. Entonces hay que hacerlo así y sí va a estar en redes la plática, la vamos a enviar, la vamos a editar un poquito y la vamos a compartir porque esto hay que hablarlo. Siempre les digo, hay que llevar un asesor a la familia, pero no por hacerme publicidad a mí, ¿no? Hay que llevar un tercero implicado en la familia siempre, porque cuando uno mismo trata de hacer su propio protocolo familiar y operar uno los acuerdos y mediar uno mismo, lo único que vas a tener es un desgaste del tamaño del mundo que vas a decir no funciona, ¿sí? Y esto no es para mí. Entonces siempre es bueno traer una mirada objetiva, distinta, desde afuera, fresca, que tenga las ganas de hacerlo y que también te ayude con la experiencia a poder organizar las cosas de una manera en la cual pueda transmitir todo esto que ustedes quieren hacia el futuro, ¿sí? En los hijos. Y quizás también empezar a ver a los hijos de otra manera, porque a veces uno como papá se puede centrar un poco y como que ves nada más una vida. Y cuando viene alguien más y te dice quiénes son tus hijos, hasta te sorprendes en ocasiones. Y hasta uno se pone la estrella porque dice, uno no lo he hecho tan mal, ¿no? Entonces, ahí voy bien, ¿no? Y esa es la historia. Pero con muchísimo gusto, aquí nos quedamos al final y cualquier duda que tengan ustedes, bueno, estamos para servirle. Y muchas gracias, de verdad. Gracias por compartir la experiencia. Sí, por supuesto que... Puedo comentar sobre todo que este es un proceso que aunque se tuviera aparentemente definido o definitivo el documento, el protocolo y el fideicomiso, este es perfectible. Entonces, la figura permite irlo modificando, adecuando a ciertas necesidades que pudiera haber incluso en la familia, ¿no? Entonces, no es algo estático, sino que puede irse modificando conforme lo necesita. Y la ventaja nuestra, precisamente por ser el número uno o de tantos casos que hemos visto, pues desde Monterrey, donde tenemos oficinas, hasta la península, nos permite acercar esas experiencias de otras familias, de muchos giros, de muchos temas, y es por eso que les podemos transmitir a ustedes. Lo que aportan es cómo está constituida la familia y qué es lo que quieren y el cómo lo quieren. Y nosotros les podremos ir comentando, bueno, recuerdo, como ahorita lo hizo Alejandro, no, esta casa es semejante. Ese es lo que nosotros prácticamente les aportamos, la experiencia en otras familias del resto de la República y creo que es lo que vale la pena, ¿no? Nosotros trabajamos de hecho hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde de mañana, así es que con muchísimo gusto lo que vamos. Y si hay que volver a venir, encantados de la vida, ¿no? Volveremos, tenemos mucho material para transmitir, no solo esta presentación un poco
que se vayan familiarizando con ello. Y hoy día las telecomunicaciones, podemos hacer videoconferencias con Zoom, con Alejandro, así es que a partir de este momento ya tenemos contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias. A ver, Roberto. Una pregunta. Sí, claro. Los fideicomisos pueden manejar divisas en otras monedas. Sí, cuentas, inversiones. Sí, sí, hacemos algo, o sea, se puede administrar divisas en cualquier moneda y se puede inclusive tener inversiones en bancos extranjeros. Realmente eso es lo que hacemos habitualmente. De hecho, tenemos una de nuestras oficinas está en Miami y ya tenemos también inversiones. Oye, pero es que yo las tengo en un banco suizo, las traemos, no las traemos, las administramos, esas cuentas del banco suizo, ¿no? O donde esté, en cualquier parte de Europa, Estados Unidos. Mientras sea lícito, como decíamos, todo se puede hacer. Todo se puede poner ahí. Vale, muchísimas gracias. Y arquitecto Mario, nos quedamos con una tarea. Yo creo que sí tenemos de ahí también la mesa empresarial, hacer conciencia en los temas empresariales y más de empresa familiar, para que también sea un círculo virtuoso y algo que sume valor en la sociedad. Compartir estos conocimientos, que se hable de ello y que empecemos a hablar como familia y a resolver conflictos que tengamos de mucho tiempo atrás, a lo mejor y abajo de la alfombra, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de ello y quedamos aquí a sus órdenes y muchísimas gracias y pronto nos veremos con una segunda charla seguramente. Gracias, a la hora.